Buenas tardes, al licenciado Juan Huanca, jefe de División de Deportes de la Universidad, al profesor Ángel Ceballos, jefe de la sección de la UNSA, al licenciado Miguel Mendoza, entrenador de fútbol de la universidad. Y bueno, agradecerles por la invitación. Estoy viendo en pantalla mucha gente que conozco, y a don Roy Vázquez, a Piña, a todos, varias personas que tengo el gusto de conocer, y agradecerles a las autoridades de la universidad habernos invitado para que podamos dar esta charla. Estamos a las órdenes. Entiendo que eh, el doctor Fernando Fuentes, Javier Fuentes, perdón, va a iniciar las charlas. También el gusto de trabajar con el doctor en el Servicio Departamental de Deportes, y sé de su capacidad, así que, doctor Fuentes, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, profe Marcelo Ortubé. Bien, muy buenas tardes nuevamente a los participantes de este seminario. Quiero mencionarles, antes que empiece la magistral charla, que este seminario nos da la inquietud, puesto que un jugador de Guavirá, Mauricio Chastur, dio pues doping positivo hace unas 3 semanas, y eso nos inquieta a la universidad para que podamos hacer entender con estos dos profesionales cuáles son los pros y contras que los jugadores deben tener en cuanto a los medicamentos. Para eso, en esta charla previamente voy a presentar al doctor Javier Fernando Fuentes. Él es realmente una eminencia en el campo deportivo. Ha sido miembro de la Comisión Médica del Comité Olímpico Boliviano. Ha sido coordinador de la Comisión del Doping en el Comité Olímpico Boliviano, responsable de la Comisión de Educación y Doping de la Federación Atlética Boliviana, entrenador de atletismo nivel 3, docente universitario en varias universidades, coordinador de salud del Centro de Alto Rendimiento en La Paz y catedrático del INSEP. Muchas gracias, doctor, por la invitación y aquí presentes. Muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento especial a nuestra Casa Superior de Estudios, al doctor Rolando Paz, jefe del Departamento de Bienestar Social de la UNSA, al licenciado Juan Huanca, jefe de la División de Deportes de la Universidad Mayor de San Andrés, al profesor Ángel Ceballos, jefe de la sección Deportes de la UNSA, al profe Miguel Mendoza, entrenador de fútbol de la UNSA. Para mí es un placer poder compartir un poco y charlar acerca de lo que realmente atinge en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar un poco sobre la cuestión del doping, ¿no? Entonces, vamos a la primera imagen. ¿Cuándo comienza el doping? Nosotros vamos a tener en cuenta que la Agencia Mundial Antidoping es la que da los lineamientos generales para poder trabajar los diferentes procedimientos. A partir de la AMA o la AMA-WADA, que está en inglés también, entonces con esos nombres se lo conocen, nosotros vamos a ir teniendo algunas situaciones para poder estudiar el doping. ¿Qué significa? ¿Qué es el doping para nosotros? Lo primero que tenemos que ver es que en el doping tenemos sustancias y métodos prohibidos, fuera de competencia y en competencia. Por ejemplo, en las sustancias prohibidas tenemos la S0, que significa que estas sustancias no están aprobadas todavía por la Comisión de la WADA o de la AMA. Tenemos las S1, que son sustancias anabolizantes, las S2, que son hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines. Tenemos la S3, que son elementos antagonistas de la beta 2. Tenemos la S4, que son moduladores hormonales metabólicos. La S5, que son diuréticos o sustancias enmascarantes. La S6, que son estimulantes. La 7, que son narcóticos. 8, que son cannabinoides.
la S9, que son glucocorticoides, y la P, que son los beta bloqueantes o los beta bloqueadores. Entonces, esas son las sustancias prohibidas que se está manejando hasta hoy. Cada año, el 1 de enero prácticamente, sale la nueva lista de sustancias prohibidas y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Entonces, todas estas sustancias cada año se van renovando y se van actualizando. También podemos hablar de lo siguiente, que son los métodos prohibidos. Esos métodos prohibidos tenemos la M1, que es la manipulación de agentes y componentes sanguíneos. Tenemos la M2, que es la manipulación química y física. Y tenemos la M3, que es dopaje genético y celular, que es algo bastante complicado en nuestros días. A partir de todo esto, lo que tenemos que revisar es lo siguiente, que cada país, cada federación, cada comité olímpico genera su comisión médica. Esta foto me permito mostrarles, es la posición de la Comisión Médica de la Federación Atlética de Bolivia, que soy miembro actualmente. Entonces nosotros ponemos a disposición nuestros conocimientos para nuestros deportistas, para que ayuden en el entrenamiento y en la competencia. Entonces, tenemos diferentes áreas en la comisión médica, comisión de educación, a la cual pertenezco, que es una comisión de, bueno, todas las comisiones son importantes, pero esta nos ayuda a generar nuevas políticas para la juventud, ¿no? Entonces, a partir de esta comisión, nosotros podemos revisar qué es lo que vamos a hacer durante todo el año. La responsabilidad del área de salud y el control de dopaje está en nosotros. Nosotros analizamos primero qué competencias vamos a hacer el doble. No todas las realizamos por los costos que llegan a tener. Seguramente este acercamiento con la UMSA nos va a permitir hacer algunos convenios para poder hacer algunos análisis en función de nuestros deportistas, ¿no? Aprovechando un poco la carrera de bioquímica, entonces podemos trabajar un poco en esta situación, ¿no? Entonces, obviamente que estos controles no van a estar en el marco de la AMA y la UADA, porque esos laboratorios tienen que ser reconocidos, ¿no? Pero ya podemos estar pensando en que hacer unas pruebas para ver hasta dónde están llegando nuestros deportistas. Vemos si el control va a ser dentro de la competencia o fuera de la competencia. Ahora se está tomando muy en cuenta los deportistas fuera de la competencia. Y nosotros hacemos un programa anual, ¿no? Entonces, desde la primera competencia, que más o menos es en febrero, nosotros hacemos un rol de controles hasta la última competencia. Obviamente los controles en nuestro medio, como les decía, no son bastante caros porque nosotros no lo hacemos acá en Bolivia. Si es una competencia internacional, si nosotros somos partícipes de ella en Bolivia, somos los auspiciadores, tenemos que mandar nuestras muestras a Colombia, a Cuba o a Estados Unidos. Actualmente estamos mandando a Estados Unidos, a Salt Lake City. Una prueba completa de doping nos cuesta más o menos $1,200. Imagínense si tenemos 10 o 12 pruebas, ¿no? Entonces, póngale $1,000, ¿no? Son $12,000 que en 12 pruebas que vamos a realizar. Entonces, para nosotros es relativamente caro, ¿no? Y seguramente para todas las federaciones que nos acompañan. La siguiente situación, el criterio que vamos a utilizar. El criterio que vamos a utilizar para poder hacer la prueba es el siguiente. Nosotros hacemos una elección directa. En la competencia nos acercamos y decimos a qué deportista o qué deportista nos llama la atención. O hacemos un seguimiento al deportista. O sea, hacemos la selección directa. Aquí hay, por ejemplo, unos deportistas que han tenido bastantes problemas con el doping.
Entonces, es un seguimiento, ¿no? En algunos casos, disculpen la expresión, hacemos un perseguimiento al deportista, ¿no? Para ver qué es lo que está haciendo y dónde está, y vamos a ir explicando poco a poco qué es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, una elección directa. La importancia de la competencia. Entonces, si es un sudamericano, es un bolivariano, es un Odesur, es un mundial, es un campeonato olímpico, es unos juegos de integración. Entonces, nosotros vamos a ver qué competencia vamos a analizar. Por ejemplo, en nuestro medio se han hecho controles de dopaje en las carreras, en las 10K. Casi a la mayoría de los deportistas se ha hecho y hemos tenido algunas sorpresas también. De acuerdo al programa que lo vamos a revisar, también hacemos los controles y el sorteo. Entonces, en una prueba hacemos un sorteo. Especialmente esto nos está dirigido hacia deportes colectivos como el fútbol, básquet, el voleibol, hacemos un sorteo, ¿no? Y en algunos casos, en pruebas como la natación y el atletismo, hacemos siempre a los 3 primeros, ¿no? A la medalla oro, plata y bronce, hacemos el control respectivo, ¿no? Y en algunas pruebas específicas, como en ciclismo, por ejemplo, eh, eh, pruebas de resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos los chequeitos y para cada disciplina deportiva tenemos ciertas características, ¿no? No en todas hacemos todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las pruebas de resistencia, por ejemplo, ¿no? Generalmente aquí no se utiliza mucho en La Paz, ¿no? Porque ya tenemos ciertas cualidades de formación de glóbulos rojos, entonces en la costa, a nivel del mar, lo que utilizan la eritropoyetina, ¿no? Entonces se hace controles de eritropoyetina. Entonces cada disciplina deportiva, cada deporte tiene su perfil de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como agentes de dopaje, como oficiales de control antidopaje, nos acercamos a la competencia, al que está organizando la competencia. Obviamente el que está organizando tiene que saber que ese control de dopaje va a ser sí o sí esa competencia obligatoria, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol si tenemos competencia sudamericana o en la misma liga tenemos los controles, ¿no? Entonces, el oficial de control antidoping llega al lugar de la competencia, revisa la estación antidopaje, que se llama así, obviamente presenta su identificación a los delegados de los clubes. Ahora, es importante esta situación, ¿no? Que los escenarios deportivos deben contar con estaciones de control antidopaje. Cuando tenemos algún control en algún departamento, siempre tenemos dificultades. El único que tiene bien establecido sus estaciones de control de antidopaje es el fútbol, ¿no? Por ejemplo, en el estadio Hernando Siles, que lo conozco de memoria, tiene un buen sistema una buena estación de control antidoping, ¿no? Entonces no hay problema. En las otras tenemos que hacer un poco de peripecis para poder hacer los controles, ¿no? Posterior a esto, los delegados, en caso de fútbol o deportes individuales, se apersonan los médicos, en este caso en el fútbol, por ejemplo, a mitad del tiempo, se acercan los delegados y se hace un sorteo, ¿no? De los 14, 15 o de toda la planilla de inscripción, se realiza un sorteo, ¿no? Hay el equipo B y el equipo A. El médico del equipo A o el personal de salud del equipo A va a sacar para el equipo B y el equipo B va a sacar para el equipo A. Entonces, por eso hablamos de un sorteo cruzado, ¿no? Se extraen algunos bolillos a la mitad de la competencia, entonces, de la planilla, ¿no? No es necesario que el jugador esté participando en el juego, puede ser sorteado, entonces tiene que asistir a la estación de dopaje, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se realiza en deportes de conjunto, ¿no? Deportes colectivos. Y en los deportes individuales directamente se hace presente para hacer la citación directa. Ahora,
esta selección de los deportistas puede ser de la siguiente manera, ¿no? O sea, el fiscal o el oficial de control antidopaje puede pedir exclusivamente a X jugador, ¿no? El fiscal, el médico, los veedores pueden solicitar un control específico a un deportista. O según la ubicación de la competencia, ¿no? Si algo ha llamado la atención al oficial de control de dopaje, puede decir, yo quiero hacer el control al atleta que llegó en cuarto lugar. O podemos tener en cuenta que todos los que corran en el carril 5, digamos, en atletismo o en la natación, que están nadando en el carril 4, van a ser dopados fuera de los 3 que están en medallas o 3 que están en el podio, ¿no? Entonces, al azar se hacen controles en los deportes individuales, ¿no? En los deportes colectivos se hace el sorteo. Entonces, por ejemplo, aquí está una elección directa, ¿no? Este es un deportista lanzador. Aquí, por ejemplo, se está notificando directo porque, como les decía, ¿no? Se está haciendo un pequeño perseguimiento al deportista. La anotación es directa, ¿no? El oficial de control antidoping se identifica con sus credenciales y le dice que usted ha sido sorteado o ha sido seleccionado para proceder al pase, al control de dopaje. Entonces, tiene que tener algunas características para trabajar esta partecita. Es lo que les decía, ¿no? El sorteo que se realiza en función de los equipos es un sorteo básico. Están el oficial de control de dopaje, algunas fichitas que está poniendo números. Es muy facilito cuando no se tiene otro tipo de fichas que les voy a llegar a mostrar. Por ejemplo, estas son para el fútbol y deportes colectivos. Fíjense la comparación con la anterior, ¿no? Están anotando los números de las camisetas de los jugadores. Y aquí es algo más sofisticado, ¿no? Que ya está dentro de los oficiales de control antidopaje. Ven qué número de camisetas están jugando y se sortea, ¿no? Se ponen unas bolsitas y, como les decía, se hace sorteo cruzado. En función de esto, fíjense, aquí está el oficial de control antidoping que lo está encaminando. Si ustedes se dan cuenta en los partidos oficiales, en los torneos, se lo cita. Inmediatamente termina la competencia. Puede estar acompañado el deportista de su médico o de algún personal de salud o su entrenador. Es libre de escoger quién lo va a acompañar. Desde el momento que se lo notifica, el custodio, el guardia, como quieran llamar ustedes, de control antidoping, no lo deja suelto por ningún motivo al deportista. No sé si se acuerdan en el Mundial cuando jugaba Maradona, había una señorita, una rubicita que Maradona saltaba, gritaba y la señorita no se movía de su lado. Entonces, esa es la labor de un oficial, ¿no? Entonces, él va donde va el deportista, ¿no? Entonces, hay algunas prerrogativas que vamos a ir explicando en función de lo que vamos a ir avanzando también, ¿no? Ahí están los controles, están bien identificados para poder trabajar. Obviamente, tienen que estar en bajo perfil, generalmente no se los conoce. Si nosotros vamos a hacer controles de dopaje, no salimos casi en fotos, en ninguna presentación. Entonces, generalmente los oficiales de control antidopaje están en una sala esperando a que termine el partido o a que termine la competencia, ¿no? Una vez notificado el deportista, su responsabilidad de él es acudir al centro de dopaje, ¿no? Ahora, hay algunas prerrogativas para esta situación. Por ejemplo, si el deportista tiene una premiación. Entonces, si tiene una premiación, se espera la premiación. El oficial responsable tiene algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, si tiene una conferencia de prensa, puede esperar. Si el deportista, después de una jornada muy, muy fuerte de trabajo, necesita ducharse, entonces el oficial responsable le da ciertos tiempos para poder asistir al control antidopaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el equipo ha ganado, justamente es el capitán el que está sorteado para hacer el control. Ustedes saben que hay la conferencia de prensa. Entonces,
El oficial de control antidoping está esperando a que termine la conferencia de prensa. Puede durar 20 minutos, 40 minutos, entonces él espera. O hay una premiación. En algunos casos la premiación se demora, entonces ese oficial tiene que esperar. Todas esas situaciones, como decía, son prerrogativas que el oficial tiene que tener en cuenta esa situación. Ahora, ahí está, la idea es un camarín, es fútbol, está llegando a la sala de control, está acompañado, siempre está el oficial de control antidoping, o está a su detrás, o está a su lado, con un acompañante, no hay ningún problema de esa situación, ¿no? Ahora, una cosa importante que generalmente se les dice cuando está notificado, y los deportistas ya saben, bueno, en nuestro medio no mucho, porque no se ha hecho mucho control, salvo en algunas disciplinas deportivas donde sí se debe saber. Agua mineral, hay que hidratarse, en algunos casos utilizan bebidas isotónicas, como en nuestro medio tenemos dos, no voy a hacer propaganda, pero ustedes conocen, son de colorcitos y pueden ir tomando. Las responsabilidades del delegado de equipo, de la comisión médica, que vaya hidratándose, ¿no? En lo posible, esa hidratación debe estar con envases cerrados, por seguridad del deportista, tienen que manejar muy bien esa situación la comisión médica o la comisión de salud, evitar bebidas alcohólicas. Hasta hace unos 10 años se permitía tomar cerveza porque es diurético, pero se han encontrado que se armaban unas farras mortales en el control, entonces se ha prohibido desde hace 10 años. Hemos tenido algunas experiencias en el estadio Hernando Siles con algunos jugadores, obviamente, por razones, no voy a decir quiénes son. Terminaba un partido de la Libertadores, si no me equivoco, y dos jugadores de Brasil, dos jugadores de Bolivia, de dos equipos grandes, había una caja de cervezas y se han tomado toda la caja de cervezas, ¿no? Pero no podían orinar, entonces ha sido un problema ese, ¿no? Y desde ese punto de vista se ha cortado las bebidas alcohólicas. Lo que se dice, ¿no? Que el deportista y todo su entorno son responsables de lo que está consumiendo y lo que está ingiriendo. Entonces, eso es importante tener en cuenta también, ¿no? Vamos a la hidratación. Entonces, él está, después de la notificación, entonces él está bebiendo agua. Entonces, en algunos países, no el nuestro, por ejemplo, se busca agua embotellada en botellas de vidrio, ¿no? Porque estas botellas son posibles de manipulación, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, el equipo de fútbol, el equipo de salud de fútbol, de básquet, de voleibol o deportes individuales tiene que tener cuidado con las bebidas que vaya a tomar el deportista, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ir viendo el material. Estos son los recipientes, los vasos. El de encima, por ejemplo, con tapitas rojas, es un vaso colector de la orina. Ese es descartable, no es reutilizable. Una vez utilizados, se eliminan. Abajo ven los elementos que se utilizan para las muestras, son los famosos Berry Kit, que vamos a ir explicando cómo son. Ahí tenemos el material. Estos son los vasitos para la recolección de orina. Estos son desechables. Estas son las cajitas que para un deportista, si es uno solo, tiene que haber por lo menos 3 elementos para que él pueda escoger. Y fíjense, sus códigos están numerados de principio a fin. Otros vasos colectores, ¿no? para el dopaje, tienen diferentes colores, tamaños, marcas, de acuerdo a lo que nosotros queramos. Ahí está, ¿no? O sea, control de doping. Entonces, de acuerdo a la empresa que estamos utilizando, para el vaso colector se va a utilizar. Para el verdadero testeo solamente son los Berry Kit, son de la Berlinger Suiza, que vamos a ir viendo. Ahí es lo que les decía, ¿no? La elección del material, ¿no? El vaso colector, ¿no? Uno elige por ejemplo, aquí está un solo deportista y aquí están 4 vasitos, ¿no? Y al lado tienen los sets para hacer la colección de la muestra, ¿no? Lo primero que elige es el vaso colector, elige el mismo deportista,
como les decía, ¿no? Debe haber un mínimo de 3 por cada deportista, las bolsas deben estar cerradas, contrarias a manipulación, entonces eso tiene que revisar el personal médico y nuestros deportistas, ¿no? Si van a ser testeados con el doping. Este es el vasocolector de orina, estoy haciendo hincapié sobre esto. Él revisa que esté sellado, cerrado, herméticamente está sellado al vacío, entonces es importante esta situación, ¿no? Cuando va a ser el control de dopajes de fútbol, si ustedes ven, ahí está el oficial de control antidoping, no se despega ese oficial del deportista. El deportista se le sugiere, se le pide que se lave las manos. Ahora está más complicado con el SARS-2 COVID-19, entonces hay otras normas que seguramente vamos a explicar en otra oportunidad sobre la base del control. Entonces, antes de hacer la muestra, antes de tomar la muestra, el deportista está lavándose las manos en presencia del oficial de control antidopaje. Él está tomando la muestra, está orinando. Hay algunas consideraciones que debemos tomar. Fíjense la altura de su polerita. Según las especificaciones, dice que la polera debe estar arriba de las tetillas y el pantalón corto y ropa interior debe estar abajo de las rodillas, ¿no? Y el orín debe salir del cuerpo. Entonces, de la uretra propiamente, este control. Por ejemplo, aquí hay una cosa que tenemos que ver. Si el deportista es varón, el controlador oficial tiene que ser varón. Si, por lo contrario, por elementos de deporte, si es una dama, el controlador tiene que ser una dama también, ¿no? Y aquí hay algunas especificaciones que vamos a ir revisando. Por ejemplo, el médico fiscal debe inspeccionar el momento de la micción, ¿no? O sea, que debe salir del cuerpo. Eso es importante lo que se ha dicho. El atleta debe ser orientado sobre la manera de realizar el procedimiento. El pantalón a las rodillas, la camiseta arriba, al ombligo, nosotros decimos las tetillas, mejor si se suspenden las mangas, la cantidad mínima de orina son 75 cc o 75 ml. Tanto el escolta como el oficial de control de doping nunca deben tocar la muestra, que es importante porque está sujeto a manipulación y sujeto a objeciones también. La salida del cuarto de baño, del urinario, fíjense, el oficial de control está al lado, el deportista y su vasito de orina, ¿no? Entonces él ya cumplió el procedimiento, ya va a hacer la entrega respectiva para poder trabajar. Él está sellando, está tapando para poder hacer el descargue. Ahí está los 75 ml. Hay un restante que también se lo puede utilizar para algunas situaciones que los vamos a ir explicando. Ahí está su orina, fíjense, a un costado. Ahí están los reservorios para poder hacer el control, los frascos, los baby kits que él también está escogiendo. Entonces, él y su entrenador o su profesor o el acompañante, que puede también ser de salud, no hay ningún problema. En algunos deportes, el acompañante es el papá o la mamá, entonces no hay problema, se puede hacer. En algunos deportes, cuando hay menores de edad, el papá puede acompañar, no hay ningún problema. Es lo que les decía. Estos son los frascos, los de la Berlin Jet, los kits de la Berlin Jet, Suiza. El Comité Olímpico los ha aprobado en el 97 y la WADA, que es la organización que está en inglés esto, para nosotros es la AMA, ¿no? La Agencia Mundial Antidopaje, entonces desde el 2002, ¿no? Estas teóricamente, les digo así, teóricamente están a pruebas de manipulación, pero se ha encontrado que en Rusia han comenzado a abrir estos frascos, entonces se va a modificar tenemos un código, el código que rige desde 2015 al 2020. El 2021 vamos a tener nuevo código del dopaje, por si acaso. Estos son los frasquitos, ¿no? El recipiente es inviolable, teóricamente era inviolable hasta que los rusos han hecho algunas situaciones. Esta caja es de Tecnofor o Plastoformo para nosotros. Son cajitas cerradas contra manipulación. El deportista ya les he dicho que elige. Fíjense, este número realmente tiene 6 cifras, es con código. El único que viene con esto, el frasco viene con el número,
perdón, las cajas vienen con ese número, los frascos vienen con ese número, las tapas vienen con ese número, entonces es el único elemento que viene numerado así desde fábrica, ¿no? Entonces ahí están, ahí está el número, ahí está la caja, tiene doble sello de seguridad, uno que está acá y otro lateral que les vamos a ir demostrando. Fíjense a esta cinta que si nosotros la desprendemos ya se nota que ha sido manipulada. Tenemos la otra cinta adhesiva que puede ser reutilizada para volver a empacar. Tenemos estos frascos que son para la muestra A y la muestra B. Tenemos los precintos de seguridad para sacar el frasco y colocarlos. Son bolsas plásticas. Ahí están lo que les repetía, ¿no? Los números, las tapas, estos elementos plásticos son elementos de seguridad que hay que retirarlos al momento de cerrarlos, ¿no? El atleta va a tener en cuenta esto, ¿no? Siempre nosotros recomendamos que revisen los números en las tapas, en los frascos, en el kit, lo mismo acá, tiene el número 123456, 123456, entonces todos esos cuidados tiene que tener el deportista para poder revisar. Ahí está el deportista del envase del recolector de orina, está vaciando el frasco a la muestra A y a la muestra B, dependiendo de qué es lo que están realizando. El deportista lo hace el procedimiento al envasado de la muestra A, que son 50 ml o 50 cc, la muestra B es 25 cc o 25 ml. Entonces, ahora aquí también puede haber un detalle, ¿no? Hay deportistas que después de una competencia, por ejemplo, después de una maratón que ha durado 2 horas 16 o de una competencia de marcha que ha durado 4 horas, el deportista está sin fuerzas, no tiene nada de fuerza o está muy tembloroso después de haber trabajado en el tenis, por ejemplo, ¿no? Después de 5 o 6 horas de juego, el atleta está tembloroso, entonces el médico o el acompañante puede hacer el vaciado, obviamente teniendo las medidas de seguridad, que son fluidos corporales, líquidos corporales, entonces se pone guantes y puede vaciar el acompañante, no hay ningún problema porque es del mismo equipo, entonces no está. Ahí está, también está vaciando el frasco y están los acompañantes, el médico, está llenando la muestra A y a la muestra B, entonces no hay ningún problema en esa situación, ¿no? Entonces ahí está un poquito más de detalle, la muestra A, la muestra B están vaciando en la orina, del frasco B75, del frasco B25, del 75. Ahora, en algunos casos la orina puede ser un poco más, no hay problema, mejor todavía. Y ahí vamos a ver la densidad y el pH, ¿no? Potencial de biogeniones y un poco de densidad, si podemos aclarar un poco, es el peso de la orina, ¿no? Que no esté muy diluida y una serie de cosas que eso vamos a ir revisando después. Después del atleta haber llenado los frascos, cierra una tapa de rosca, tiene un tope metálico, cuando se cierra se escucha muy fácilmente cómo se está cerrando, el momento del sellado se ve muy fácilmente. Después se realiza el volteo de los frascos para evitar que no pierda o no tenga derrames esos frasquitos y los volvemos a envasar, ¿no? Los envasamos, los vamos a mandar a que se hagan el control. Ahí, fíjense, ahí están los frascos, el frasco A y el frasco B. Tenemos 2 bolsitas, tenemos el plastoforma que se lo va a reutilizar, se lo va a sellar y se va a hacer algunos elementos que en este momento les voy a explicar. Por ejemplo, las características de la orina. Entonces, en algunos casos sí es importante, casi en todos, porque nosotros tenemos que ver como oficiales de control antidoping, la densidad tiene que ser de 10,06 o de 10,40, el pH de 5 a 7. Fuera de estos parámetros se los envasa y listo. Ahora, si la densidad o el pH hay alguna alteración, se puede pedir otra muestra, se puede esperar un momento para que el deportista pueda hacer otro llenado, ¿no? Ahí está el material para
hacer el control del pH y el control de la densidad. Entonces, es importante que se vayan a anotar estas situaciones en una planilla que les voy a ir mostrando. La declaración jurada, aquí está, ¿no? Aquí están 3 planillas. El director del centro médico se queda con azul, jefe de laboratorio acá, y para el delegado deportista está rosado. Ahí están todos los datos. Si ustedes se fijan en la parte inferior, hay algunas partes, por ejemplo, que no se notan. O sea, esto tiene una copia química, ¿no? Entonces, se va pasando y algunos datos que no se los va a pasar. Por ejemplo, al laboratorio le llega solamente con un código y no sabemos de quién es esa muestra, ¿no? Porque ahí ya se vería algunas manipulaciones. Le llega el 124620 y no sabemos de qué deportista es, solamente anotamos el deporte, y nada más. A partir de esto, lo que les decía, ¿no? La declaración jurada, el deportista ve si los frascos estaban bien, si toda la metodología que se ha trabajado estaba bien, o alguna observación del mismo, ¿no? Entonces, esa declaración jurada tiene los siguientes elementos, ¿no? Tiene los datos personales, esos chequeos de estos datos tienen que estar de acuerdo al deportista y a su acompañante, y si yo no tengo ningún problema, hago la firma correspondiente y no hay problema. Y se van las copias al laboratorio, al control médico y al deportista, ¿no? Entonces, en algunos casos, hay deportistas, por ejemplo, aquí está anotando el diclofenaco, ¿no? Entonces, se le pide al deportista que las últimas 48 horas, ¿qué medicamentos puede haber ingerido, ¿no? Entonces, en nuestro medio, diclofenaco y vitaminas. En otros lados se cargan lo que pueden, ¿no? Entonces, ellos van anotando, si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿no? Sexo masculino, la hora, el volumen en cc, la densidad ha sido 10,26, el pH ha sido 6, la muestra ha sido 12,34,56, el deportista, entonces se anota ahí. Declaración de la medicación utilizada, ¿no? O sea, quién ha sido, quién le ha dado, en algunos casos se anota o ha tomado por su cuenta, ¿no? Entonces, algunos medicamentos, como les he mostrado anteriormente en la primera lámina, hay algunos medicamentos que hay que tener cuidado. Entonces, eso tienen que declarar, ¿no? Esas declaraciones en algunos casos son atenuantes para el deportista y en algunos casos son agravantes, ¿no? Ahí están viendo con mayor claridad, diclofenaco, entonces lo que más conocen, entonces eso ha consumido y listo, nada más, y se cierra la planilla, ¿no? Entonces, los formularios se van a trabajar de esa manera. Ahora, hay deportistas que utilizan formularios de lo que se llama uso de terapéutico, ¿no? Las TUES y las ETU. Puede haber deportistas que tengan algún problema, por ejemplo, diabéticos y va a tomar insulina o se va a inyectar insulina, ¿no? Entonces, estos formularios tienen que ser trabajados a principios de año, ¿no? O sea, con la condición médica de su deporte, ellos tienen que recabar si hay alguna enfermedad que tiene que usar ese medicamento y es el único, entonces él tiene que declarar y tiene que sacar con su médico y tiene que ser aprobada por la comisión médica de su federación, de su asociación, pasar a la federación y después al comité olímpico, y así son los pasos para evitar algunos problemas que se podrían presentar. Lo que les decíamos, ¿no? El formulario de excepción de uso terapéutico. Entonces, si hay insulina, como les decía, los diabéticos, otros medicamentos que están comprendidos dentro de la lista de sustancias prohibidas, que deben estar justificadas por el médico tratante, ¿no? En algunos casos tiene que estar acompañado de su historia clínica, algunos estudios más complementarios, la receta del especialista, si está consumiendo, por ejemplo, si en algún caso está en los asmáticos, por ejemplo, ¿no? Los broncodilatadores, o ha utilizado corticoides para una lesión muy, muy complicadita. Entonces, imagínense que el deportista ha tenido un golpe muy, muy, muy fuerte en la cabeza, se solía utilizar corticoides para esas situaciones. Entonces, tiene un control, entonces sí se puede
utilizar en casos extremos, pero hay que justificar, ¿no? Entonces, y hay que llenar un formulario extra para esa situación, ¿no? Es lo que les decía, los formularios de la aprobación del uso terapéutico por algunos deportistas, ¿no? Y obviamente que hay que justificar, como les decía, ¿no? Después de haber trabajado todo eso, la constancia, ¿no? Se firman los documentos de haber concluido el procedimiento, si no ha habido ninguna alteración, entonces ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está Usain Bolt, esa planilla es de Usain Bolt, ¿no? La entrega la rosadita y el deportista se lo libera de la estación de doping, ahí está finalizando el control de doping, ahí está su médico, se está entregando su planilla y él ha dicho que no hay ninguna observación y se lo libera al deportista, ¿no? Estos ya son los elementos que vamos a ir revisando para los controles de dopaje, en función de las cadenas de custodio, cadenas de frío, transporte, protocolos. Por ejemplo, en nuestro medio, el único que transporta sustancias de líquidos corporales es DHL, ¿no? Es la única línea de courier que nos ayuda en eso. Nos cobra $50 por muestra, entonces, por una sola muestra, ¿no? Entonces, en algunos casos, si son juegos grandes, hacemos un bloque para que no nos cueste mucho, ¿no? Entonces, es el protocolo de transporte, hay que tener ciertas condiciones para eso. En Bolivia, por ejemplo, estamos muy complicados con algunas sustancias que manejan nuestros queridos amigos, entonces, como les decía, ¿no? La única empresa es DHL que nos puede ayudar. Ahí están las planillas de custodio, anotan nombres de la Federación de Atletismo, de la IAF, bueno, ya se llama IAF. Entonces, son los formularios que se va llenando. Obviamente está enlazado con el Ministerio de Deportes, Juventud, y llegada al laboratorio, está recibiendo las muestras, no se sabe de qué disciplina, o se sabe la disciplina, no se sabe de qué campeonato, y no se sabe el nombre del deportista. Ahora, ¿qué errores frecuentemente se cometen? La llegada tardía del deportista, más del tiempo requerido, entonces esa es una observación que se tiene que anotar en la planilla. La siguiente, el deportista se rehúsa a hacer el control antidopaje, llega a la estación y comienza a pelear y reniega y se va. Entonces es otro elemento que hay que tener cuidado. La siguiente, el compañero está hablando por teléfono, el otro está tomando, aquí hay dos botellas, pero está tomando otro líquido, entonces es responsabilidad de cada uno de los deportistas en su actuar. Su agüita estaba ahí, obviamente esto no se permite, las bebidas alcohólicas no se permite. Fíjense esto, está aquí su botellita, pero aquí está su orina. Él está viendo a otro lado y su orina está ahí, ¿no? Está viendo a otro lado, su orina está ahí, entonces peligroso que alguien le ponga algún elemento o se eche. Bueno, con esto creo que estamos finalizando el tema. Lo que más desconocemos en nuestro medio es la toma de muestras que no lo sabemos. O sea, hablamos de doping y de doping, entonces lo que he querido informar ahora es cómo se hace el protocolo de dopaje. Obviamente hay que trabajar mucho en la parte educativa y, por ejemplo, ¿no? Lo que les digo a ustedes, a los deportistas que me están escuchando, el famoso mate de coca. El mate de coca es droga, es sustancia dopante. A las 2 horas ya hay metabolitos, hay pequeñas partículas, si me quieren entender así o si me dejo explicar, que ya están circulando en el cuerpo en las 2 horas, ¿no? Entonces, si nosotros haríamos controles de dopaje en los campeonatos, en los diversos campeonatos que teníamos, la mayoría de los deportistas utilizan o el aculico o su mate de coca. Nuestros deportistas estarían con sustancias dopantes, ¿no? Entonces, y obviamente nuestra labor a partir de este elemento es educar a nuestro público. Lo que nosotros les recomendamos que no tomen nada si no conocen, no se automediquen, no tomen medicamentos, no tomen líquidos, no hagan experimentos con su cuerpo durante la competencia. Y peor aún, si van a tener controles de dopaje es más complicado. Por ejemplo, y con esto termino, si X deportista está haciendo
pesas, levantamiento de pesas, por ejemplo, y es controlado por doping, y es sancionado. La federación de, de esa disciplina deportiva tiene que pagar $5,000 a su federación internacional, y el deportista va a estar castigado 2 años. Ahora, hay mucho problema con la muestra A y la muestra B. Es del mismo cuerpo, sale de la misma orina, entonces es bien difícil que la muestra A y la muestra B sean diferentes. Por lo menos en los casi 32 años que estoy trabajando con la Comisión Médica del Comité Olímpico, nunca hemos tenido logros haciendo abrir la muestra A y la muestra B en este caso, ¿no? Muchas gracias por su atención. Doctor Rolando, el licenciado Juanca, Miguel, muchas gracias. Seguramente nos vamos a encontrar después de la charla del profesor Ortubé para responder algunas preguntas, ¿no? Muchas gracias y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor Fuentes, por su brillante participación. Quiero pedir en este momento a los participantes, por favor, que puedan realizar sus consultas y sus preguntas al chat del Zoom, por favor, con respecto a la disertación del doctor Fuentes. Eso es uno. Dos, quiero pedir a los participantes con el tema de la asistencia, por favor, que ingresen de la misma forma al Zoom, al chat del Zoom, registrando su nombre completo, por favor. Esto es con el fin del tema de la asistencia, reitero. Bien, continuando con el seminario virtual que tenemos, vamos a presentar a una eminencia en el deporte, en el fútbol en específico. Voy a presentar al profesor René Marcel Ortubé. Muchos lo conocen. Él ha sido director ejecutivo del Comité de Organización Deportiva Sudamericana CODESUR. Él ha sido director del Servicio Departamental de Deportes, del CDD. Él es árbitro FIFA, árbitro de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Ha sido árbitro de partidos de eliminatorios mundiales. Ha sido árbitro por Bolivia en la Copa del Mundo, Corea-Japón 2002, Nigeria versus Suecia. Ha sido árbitro en Copa de Confederaciones, Arabia Saudita, 1997. Ha sido árbitro en partidos finales de semifinales de Sudamérica, árbitro en la Copa Libertadores, Copa Conmebol, Copa Sudamericana. Tenemos todo un currículum amplio del profesor Marcel Ortubé, así es que le vamos a dar la bienvenida. Yo quiero hacer hincapié a los que están participando en este seminario, que prácticamente es un privilegio tener a este profesional, puesto que después de esta pandemia se vienen cambios en las reglas del fútbol. Es así que vamos a invitar al profesor Marcelo Ortubé para que nos explique de estas nuevas modificaciones. Profesor Marcelo, el público es de usted. Muy buenas tardes, nuevamente licenciado Mendoza. Un saludo a todos quienes están presentes. Creo que el fútbol, sin lugar a dudas, es aquel deporte que nos apasiona a la mayoría de las personas que amamos el deporte. Como decía el licenciado Mendoza, después de la pandemia del COVID-19, definitivamente nuestra vida va a cambiar, y por supuesto que también el fútbol lo va a hacer. Ustedes habrán visto que en Alemania, por ejemplo, ya se ha reiniciado el torneo que ellos llevan adelante y tienen muchas medidas preventivas para evitar justamente el contagio que está muy a la mano con este virus que prácticamente vive en el aire cuando uno habla y puede contagiar a quien está cerca de uno. Así que eso genera pues de que el fútbol en el mundo entero va definitivamente a tomar un nuevo rumbo. En muchos casos, como en Alemania, como les decía, prácticamente han puesto solamente la autorización para que 300 personas entren al escenario, incluidos jugadores, miembros de los cuerpos técnicos, dirigencia, algún número limitado de periodistas,
Se está iniciando también, hoy día acabo de ver hace poquito en las noticias, que en España a partir de junio se va a reiniciar su torneo, y seguramente la Federación Boliviana de Fútbol va a considerar si reiniciará o no el campeonato. En México, por ejemplo, han decidido cerrar su torneo este año, no va a continuar. Es un gran perjuicio económico porque el fútbol no solamente es ir y hacer deporte, también es una empresa, también tiene unos ingresos muy fuertes económicamente y genera ese tipo de ingresos económicos a instituciones y a personas. La IFAB, que es parte de la FIFA, la IFAB, que se llama la International Football Association Board, que es la entidad que está especializada en las reglas del juego, se reúne una vez al año, todos los años. En esta reunión, que es donde se analizan las posibles modificaciones a las reglas del siguiente año y entran en vigencia desde el 1 de junio. Lo que quiere decir que al finalizar este mes, desde el 1 de junio, van a entrar y se van a poner en práctica ya las nuevas reglas del juego 2020 hasta mediados, bueno, hasta el 31 de mayo, 30, 31, no tengo la seguridad, del 2021. Tiene justamente 365 días de vigencia las reglas cada año. Voy a poner un ejemplo. El año pasado hemos debido ver, todos creo han debido ver el Mundial de Rusia, donde la FIFA ha integrado algo que en muchos casos están una gran parte de los amantes al fútbol de acuerdo y seguramente otros no, que es la tecnología a través del VAR y otros cambios a nivel técnico en el reglamento. Este año también la FIFA ya ha considerado estas nuevas modificaciones para la gestión 2020 y 2021, y esto es lo que les voy a hacer conocer hoy día a través de la presentación. Realmente es muy interesante el ver cómo la FIFA trabaja pensando y buscando darle más dinámica al fútbol y poder conseguir mayor cantidad de goles, que es lo que pretende la FIFA cuando hace un evento. Voy a compartir pantalla, un segundito por favor. Los cambios y las aclaraciones de la regla 2020-2021 empiezan por la regla número 1, que es el terreno de juego. El terreno de juego tiene las porterías, lo que nosotros conocemos como los arcos, una forma específica de acuerdo al reglamento. Pueden ser redondos, elípticos, cuadrados o rectangulares. El sistema hoy día que está usando FIFA es el de considerar la posibilidad, o prácticamente está aprobado, un sistema híbrido, lo que quiere decir que puede haber una portería, un arco con un poste cuadrado, el travesaño podrá ser de manera rectangular o redonda y el otro poste podrá tener una forma elíptica. Ello quiere decir que la FIFA siempre busca darle más oportunidad a que haya fútbol y no le está limitando a que tenga una sola forma, sino, como les decía, que se pueda hacer híbrido y los postes puedan tener diferente forma para llevar adelante y que sea reglamentario un partido. La regla 10, resultado de un partido. Las advertencias y las tarjetas amarillas mostradas durante el partido no se tendrán en consideración en la tanda de penales. ¿Qué quiere decir esto? Que del minuto 0
al minuto 90, que del minuto 0 al minuto 90, o en la prórroga del partido, si es que hubiera, si hubiera el caso de 30 minutos, aquellos jugadores que fueran amonestados dejarán de estarlo cuando se ejecute la tanda de penales para definir un ganador. Todos sabemos que cuando hay un partido eliminatorio donde tiene que haber un ganador en el partido, se llega hasta la tanda de penales de acuerdo a lo que diga el reglamento de competición y allá en esta tanda de penales se va a eliminar prácticamente las amonestaciones que hayan tenido del minuto 0 al minuto 90 y también en la prórroga del partido si es que así hubiera. Vamos a pasar bueno, aquí dice también que vamos a ver los cambios en la regla 14, que es el penal relativo a la tanda de penales. El fuera de juego. Hoy día todos sabemos que el fuera de juego es cuando un compañero pasa a un jugador que se encuentra adelantado, que el jugador que va a recibir no tiene dos adversarios entre él y la línea de meta. Sin embargo, hoy día la FIFA que ha indicado, ha hecho conocer que en este nuevo reglamento va a considerarse como adelantado cuando un jugador defensor juegue con la mano y un jugador adelantado del equipo adversario reciba ese balón. El jugador defensor va en su afán de despejar el balón y con una mano voluntaria empuja el balón hacia un jugador atacante que está en posición adelantada, que no tiene entre él y la línea de meta dos adversarios, ese jugador va a estar habilitado. Por supuesto, habrá que ver la posición de los jugadores, si por decir que esa mano del jugador defensor es dentro del área de penal, el árbitro no es que se dejará jugar, sancionará el penal porque es una mayor posibilidad de convertir un gol desde un penal. Continuamos. La regla 12, faltas y conductas incorrectas. Siempre hemos tenido un problema los árbitros y quienes hoy día expectamos un partido, quedamos en la duda si una mano es sancionable o no. Vamos a ver aquí una mano evidente, porque hoy día la FIFA indica que la mano se sancionará a partir de la axila para abajo. Muy difícil para los árbitros el poder determinar si el balón pegó en esta altura que es el hombro o en este sector que ya se considera, como ustedes verán en la pantalla, como una infracción. Si un jugador juega con esta parte del hombro, no es sancionable una mano. Lo que era hasta este cambio de las reglas, sí sancionable. Ha cambiado, haber limitado la FIFA, que a partir, vamos a poner un ejemplo, a partir de la manga para arriba no se sancionaría mano, pero esto es relativo, porque la idea de la FIFA es que a partir de la altura de la axila sí se pueda considerar hacia arriba como no infracción. Difícil porque este tipo de jugadas en un juego tan rápido, tan dinámico como es el fútbol y en un área de penal donde se sanciona el penal, va a ser muy difícil de decisión para los árbitros. Seguramente el VAR, en especial en las áreas, va a intervenir para apoyar la decisión de los árbitros cuando estén dirigiendo. Continuamos. La regla 12 sigue y nos indica acá únicamente señalará la mano accidental de un atacante de un compañero de equipo si el contacto tiene lugar inmediatamente antes de marcar gol o de una ocasión manifiesta de gol. Mano voluntaria, sancionable del atacante. Se considerará infracción por mano cuando el atacante tocara la pelota de manera accidental con el brazo o la mano en las siguientes situaciones.
será infracción inmediatamente después de que el balón le toque a él o a un compañero del equipo en la mano o el brazo, incluida de manera accidental, para luego marcar un gol en la portería adversaria o generar una ocasión de gol. ¿Qué quiere decir todo esto que nos dicen las reglas del juego? Que yo, atacante, si toco de manera involuntaria el balón con la mano y esta acción de jugar con la mano precede a un gol, a que yo pueda obtener un gol o que pueda generar una oportunidad manifiesta de gol, es sancionable. Recordarán que el año pasado por las redes sociales, cuando hubo el cambio de las reglas, decían que toda mano dentro del área se sancionaba. Era falso, porque sí, toda mano se sanciona ahora, sea voluntaria o involuntaria, en ataque, o sea, del equipo atacante. Hoy día, ¿qué dice la FIFA? Que solamente se debe sancionar una mano involuntaria cuando ésta preceda a un gol o preceda a dar una oportunidad de gol manifiesta al equipo atacante. Creo que me parece más justo porque a veces se convertía una mano o se sancionaba o se quitaba el juego sancionando una mano que no era voluntaria y que le quitaba dinámica al partido. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos de lo que les estoy indicando. Son mucho más aclaratorios. Aquí vemos, hay una mano involuntaria que habilita al jugador delantero, a su compañero, e inmediatamente puede convertir un gol, por lo cual el árbitro debe marcar la falta. Aquí hemos puesto infracción, por lo tanto es sancionable. Y vamos a pasar a ver una diferente. No se considerará infracción en el caso en el cual, tras tocar el balón con la mano o el brazo de forma accidental, el esférico recorriera una cierta distancia tras un pase o una conducción, y o se dieran varios pases antes de un gol, de una ocasión manifiesta de gol. Lo que quiere decir que si me llega la mano yo juego de manera involuntaria el balón, pero no precede a un gol o no precede a generar una oportunidad manifiesta de gol, el juego debe continuar. Aquí también tenemos un ejemplo de lo que les estoy indicando. Hay una mano involuntaria del jugador delantero de los azules, es involuntaria, no es voluntaria, y el juego continúa. ¿Por qué? Porque hay varios pases, no ha precedido a un gol, no ha precedido a generar una clara opción de gol. Infracciones cometidas por el guardameta, sin sanciones disciplinarias, con sanciones disciplinarias. Un ejemplo. Si el arquero, durante la reanudación del juego, toca el balón por segunda vez antes de que lo haya tocado otro jugador, será sancionado con tiro libre indirecto y no recibirá, que hay un error ortográfico, me disculpas, ninguna sanción disciplinaria. Cuando el jugador está tomando el balón, va a hacer el saque de meta, realiza un saque de meta, y antes que otro jugador toque el balón, él vuelve a tocar por segunda vez, se le va a sancionar con un tiro libre indirecto. Si esta acción no genera una posibilidad de gol para el equipo contrario, no va a tener ninguna sanción disciplinaria. Podrá amonestarse con tarjeta amarilla o expulsar con tarjeta roja al guardameta que toque antirreglamentariamente la pelota una segunda vez para reanudarse el juego. Saque de meta después de una falta, etc. Incluso si la tocara con la mano o el brazo. Sabemos que el portero puede jugar con la mano o con el brazo dentro de su área, pero si toca por segunda vez seguida y le quita al equipo contrario una oportunidad de gol, podrá ser inclusive expulsado. Pero si la infracción genera un daño táctico, jugar el balón por segunda vez por el guardameta empleando para ello el brazo o la mano, como por ejemplo interrumpir un ataque prometedor
evitar un gol o se evitar una manifiesta oportunidad de gol, se sancionará con una tarjeta roja. Medidas disciplinarias. Una vez que el árbitro haya decidido amonestar o expulsar a un jugador, el juego no se deberá reanudar hasta que haya mostrado la tarjeta, a menos que el equipo no infractor quiera realizar un tiro libre rápido, disponga de una clara ocasión de gol o el árbitro no haya iniciado el procedimiento de sanción disciplinaria. Cuando un jugador recibe una falta y decide jugar inmediatamente, el árbitro debe autorizar esa acción para no quitarle dinámica ni oportunidad al equipo que decide jugar rápido. Hoy día, ¿qué nos dice la FIFA? La FIFA nos dice que si ese jugador merecía una tarjeta de amonestación, el defensor al hacer la falta merecía una tarjeta de amonestación y el equipo atacante decide jugar de manera rápida, tiro libre, ingrese o no el balón al arco, la tarjeta ya no se debe mostrar y la roja bajará dependiendo la acción, o falta o una por ejemplo, manifiesta de gol, o roja o amarilla, pero baja un escalón de lo que antes se consideraba como sí o sí cumplir una sanción disciplinaria. Continuamos. En situaciones de ataque prometedor, cuando se comete una falta e impide, mira aquí hay un error ortográfico, un ataque prometedor, el equipo no infractor reanuda inmediatamente. Si gana la ventaja, lo convierte en gol. En este caso, el árbitro deberá amonestar o expulsar al jugador. Ahí tenemos el ejemplo. Hay una falta, el equipo blanco decide jugar rápido, se convierte en gol, debe ser amonestado la falta, ya no será amonestado. En situaciones de ocasión manifiesta de gol, si con la infracción se evitó una ocasión manifiesta de gol para el equipo adversario, se amonestará al jugador, es decir, la tarjeta prevista se convierte en tarjeta amarilla, lo que el árbitro consideraba en su momento para roja. Y al jugar de manera rápida, solamente será una amonestación. Solamente la amarilla. Se amonestará con tarjeta amarilla al jugador que no respete los 4 metros de distancia obligatoria en un balón a tierra. Bueno, hasta hace unos años atrás, nosotros recordaremos que cuando el árbitro decidía hacer un balón a tierra, por alguna acción que haya generado el que se reanude el juego de esta manera, se llamaba a 2 adversarios para que disputen el balón. Hoy día no. La regla dice que el árbitro deberá entregarle el balón al último jugador que había tocado el balón antes que se detenga el juego. Y hoy día también la FIFA aclara que los jugadores adversarios deberán estar a 4 metros de donde se va a realizar el balón a tierra. Aquel jugador adversario al que vaya a recibir el balón, si no se encuentra a 4 metros, va a ser amonestado. Por eso es que los árbitros, como verán en el video, aleja a los jugadores que son del equipo contrario por lo menos a 4 metros. Si el árbitro considera ventaja o permitir la ejecución de un tiro libre rápido tras la comisión de una infracción que interfiere en un ataque prometedor o acaba evitándolo, no se mostrará amarilla. Fuera del área, una falta que se consideraba como juego prometedor, evitar una clara opción de un ataque prometedor, ya no debe ser amonestado si es fuera del área. No se sancionará, con infracción alguna a los guardametas. Si, tras la ejecución de un penal, el balón no entrara en la portería o viniera rebotando de esta, sin que toque el guardameta, a menos que la infracción afecte claramente al lanzador. Cuando hay la ejecución de un penal y el ejecutante remata, da en el poste o va afuera y el portero se adelanta antes de que se ejecute el penal, el juego debe continuar hasta este fin de mes. Lo que decía la regla es que debería repetirse el penal por el adelantamiento del arquero, así no entra el balón.
hoy día no. Da en el poste o en el travesaño o va afuera, el juego debe continuar. Se advertirá al guardameta que cometa una infracción por primera vez y se le mostrará tarjeta amarilla en caso de reincidencia. Si un portero en la ejecución de un penal se adelanta más de medio metro, un metro y medio, por poner un ejemplo, y evita un gol, se repite el penal. Hasta este fin de mes, ese portero debía ser amonestado. A partir del 1 de junio ya no lo será, pero si reincide en un segundo penal, un nuevo adelantamiento, en ese caso sí se le va a amonestar. Se sancionará al lanzador un penal, y el guardameta cometieron una infracción exactamente en el mismo instante. Si un guardameta se adelanta en la ejecución de un penal y quien va a ejecutar el penal hace una finta que no está de acuerdo a lo que dicen las reglas, ambos jugadores están cometiendo infracción, tanto el ejecutante como el portero. En este caso, el árbitro agarrará y sancionará un tiro libre indirecto en contra del ejecutando, también mostrándole una tarjeta de amonestación. Porque la FIFA considera que quien se mueve, que es el arquero, lo hace en base a lo que está haciendo el ejecutante. Y sería injusto también amonestar al portero, porque el portero ha podido llevar su cuerpo o moverse de acuerdo a lo que ha hecho la acción que ha tenido el ejecutante del penal. Por eso es que se le sanciona al ejecutante con un tiro libre indirecto y con la tarjeta de amonestación. Esta es la regla del penal, porque la FIFA lo que está buscando, como les decía, es darle siempre a ser más justa en sus decisiones para que quien comete una infracción sea realmente quien debe ser sancionado. Va al poste o va afuera y el juego continúa. Será necesaria una sola señal de la televisión para realizar una revisión basada únicamente en el VAR. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el anterior protocolo de la utilización del VAR, el árbitro hacía la señal de la televisión, cuando de arriba le decían, y le voy a poner un poquito el ejemplo, a más de arriba le decían, por decir, yo estaba dirigiendo, Marcelo es penal, es fuera de juego, es infracción, no es ese jugador, no. Le invitaban al árbitro a ver el video para que el árbitro decida. Hoy día basta que sea una jugada muy evidente y desde el VAR vean que hay una infracción que no se está cobrando de manera muy clara, no va a ser necesario que el árbitro vaya hasta la pantalla para ver o repetida la acción. Inmediatamente va a sancionar lo que le digan del VAR de acuerdo a la falta que se produce. En algunos casos sí va a ir el árbitro cuando tenga, la acción sea de interpretación para poder ir y definir si hubo o no falta. Bueno, esto de manera rápida son las modificaciones que se tienen en las reglas del juego 2020-2021. También hay algunas disposiciones que ha sacado FIFA, dentro de ellas la posibilidad de llevar adelante 5 sustituciones en el partido, después de todo este receso. FIFA ha considerado que se puede hacer 5 sustituciones por equipo, pero no vamos a hacer, o dice la FIFA que no debe ser de la manera como estamos habituados a ver, que entra un cambio, un segundo, un tercero, un cuarto de manera individual. Dice que solamente va a haber 3 detenciones del juego para las 5 sustituciones, lo que equivale a decir que si un técnico quiere hacer las 5 sustituciones, solamente tiene 3 oportunidades y en 2 de ellas tendrá que hacer 2 cambios con 2 jugadores, ¿no? Esto lo ha propuesto la FIFA por el receso que ha habido y es una decisión transitoria que se va a considerar seguramente hasta fin de año. Han escuchado que en Alemania muchos de los jugadores han terminado lesionados después de este largo receso y es por ello que la FIFA
ha decidido poner en consideración de cada federación si lo aplica o no. Si no quiere aplicarlo, no va a haber ningún problema. Si decide, por ejemplo, la Federación Boliviana de Fútbol en la división profesional realizar 5 sustituciones, lo va a poder hacer. Sin embargo, si ellos deciden que o consideran que no se puede, no es viable aplicar estas 5 sustituciones, vamos a continuar como estamos habituados con las 3 sustituciones. A grandes rasgos les estoy haciendo conocer lo que FIFA ha decidido para el año 2020-2021. Les agradezco este tiempo de atención. Espero que quede claro porque los amantes al fútbol a veces no entendemos por qué algunas decisiones arbitrales. Hoy día entenderán que no es fácil, por ejemplo, con el tema de la mano, porque considerar y analizar tan rápido, ver si pegó a la altura de la axila o más abajo, realmente es complicado. Y esta mano, si es en el área, se convierte en un penal. Les agradezco la atención. Estoy a las órdenes de las autoridades de la universidad para ver si es que hay alguna pregunta que podamos absolver. Muchas gracias, profe Marcelo Ortubé, por la ponencia. Ahora voy a pedir, por favor, a los participantes previamente que al chat del Zoom manden nuevamente su nombre completo para controlar la asistencia. Vamos a pasar a la serie de preguntas para ambos profesionales, tanto para el doctor Fuentes como para el profesor Marcelo Ortubé. Para eso voy a dar paso al profesor Darwin Vega para que lea las preguntas que se han hecho al chat. Buenas tardes. Esta pregunta se dirige para el doctor Javier Fuentes, en la que indica Gonzalo Osco: hay muchas disciplinas que no hacen el control, como el fisiculturismo. Entiendo que es un gasto alto, pero ¿se podría hacer algún control en aquella disciplina? Sí. Los controles se realizan a las 36 disciplinas que están inscritas al Comité Olímpico Boliviano. Entonces, el fisicoculturismo no está contemplada como deporte olímpico, ¿no? Pero sí se podría hacer si es que las mismas asociaciones se organizan para ver esta situación. Se conoce de fuentes muy fidedignas que los fisiculturistas sí están acostumbrados a utilizar especialmente anabolizantes, ¿no? Entonces, tanto damas como varones, que a la larga van a tener grandes complicaciones. Pero la idea es que ellos se organicen. Nosotros hacemos los controles a las disciplinas olímpicas, ¿no? Pero, como les decía, ¿no? Se podría hacer eso de acuerdo a la organización interna de ellos. Gracias. Doctor Fuentes, en caso de que el jugador o atleta se niegue al procedimiento del doping, ¿qué es lo que corresponde? Si el deportista se niega a hacer su control de doping, es directamente sancionado por no asistir al control. Son 2 años de sanción. Doctor Fuentes, le preguntan qué pasa cuando la muestra A y la muestra B no coinciden, ¿de qué manera se procede cuando existe este caso? Es imposible. O sea, de lo que yo he visto, como les decía, ¿no? Más o menos son 30 años que estoy metido en esto. La muestra A y la muestra B son iguales, ¿no? Ha salido del mismo cuerpo, salvo algún error de los laboratorios, que generalmente no se da eso, es imposible. Hasta ahora no se ha dado esa situación, ¿no? Entonces, no se da eso. Por lo menos lo que yo tengo entendido, como les decía, nunca se ha dado esa situación. Profesor Fuentes, además del mate de coca, ¿con qué otro alimento o sustancia comúnmente se suele dar positivo en doping en Bolivia? En Bolivia, el mate de coca es lo más complicado, perdón, no solamente en Bolivia, ¿no? Tenemos los altos peruanos, Perú, Ecuador, parte de Colombia, Chile en el norte argentino, son grandes consumidores de coca.
Entonces, esa coca sí nos va a dar positivo a las 2 horas ya es positivo. Generalmente nosotros hemos encontrado eh, elementos de cocaína en los controles de dopaje, ¿no? Y ahora se está dando algunas situaciones por la marihuana, ¿no? Entonces, la cocaína y la marihuana son elementos que nos están golpeando fuerte. Y en otros casos, en competencias de alto nivel, digamos, teóricamente por desconocimiento del deportista, les he leído sustancias que son pasibles al doping. Por ejemplo, las sustancias enmascarantes que se llama, en este caso los diuréticos, puede causar sanciones con el doping, ¿no? Especialmente las catalogadas. Pues tenemos 9 secciones de sustancias dopantes. Entonces, tomar, por ejemplo, un Desenfriol D, un Pumacap, que son sustancias enmascarantes, diuréticas, que nos pueden provocar doping positivo. Muchas gracias, doctor Fuentes. La siguiente pregunta corresponde al profesor Marcelo Ortubé. Profesor Marcelo Ortubé, les mandan saludos desde Potosí. Indican en qué momento el juez o el árbitro da por terminado un partido o cuáles serían las causales para terminar el partido. Bueno, primero agradecer los saludos desde Potosí y hacerles llegar los mismos también desde acá. Bueno, hay dos posibilidades de parar un partido. Una es una suspensión temporal y otra definitiva. La temporal es cuando un campo de juego está lloviendo muy fuerte, pasa la lluvia, el campo puede recuperar para que se pueda continuar jugando y esta se considera una suspensión temporal cuando hay un corte de luz en la noche. ¿Cuál es la definitiva? Es cuando hay un ingreso del público al escenario, cuando hay una conducta violenta, una agresión entre varios jugadores o hay una agresión a los árbitros, el partido se suspende definitivamente. Son las dos posibilidades para detener un partido. Profe Ortubé, le preguntan, ¿se cobra como falta o tiro penal a la mano involuntaria en una barrera? Si es involuntaria, no es sancionable. Es algo que los árbitros tienen la difícil misión de interpretar si una mano es deliberada o no. Hoy la FIFA le pone especificaciones muy claras para sancionar con la mano. Por ejemplo, el ampliar el volumen del cuerpo. Puede ser que venga un remate hacia el arco, yo defensor estoy de espaldas al remate que viene hacia el arco y elevo mis brazos, estoy ampliando el volumen de mi cuerpo. Si toca mi mano, es sancionable. Si el árbitro considera que el balón venga del suelo y llegue a una mano, no es sancionable porque viene de un rebote. Son varias las acciones donde sí el árbitro tiene que evaluar si hubo deliberación o no hubo deliberación para sancionar una mano. Reitero algo que creo que siempre nos ha quedado en la duda y que lo hemos visto en el Mundial de Rusia, que cuando viene de una parte del cuerpo, hacia la mano del defensor, se considera que no es deliberado. Por lo tanto, a pesar de que es muy evidente, no es sancionable. No toda mano se sanciona. Profe Ortubé, le preguntan, ¿por qué motivo se modifican continuamente las reglas en el fútbol? La FIFA, a través de la IFAB, hace el análisis de las reglas de manera anual para ver qué modificaciones se puede hacer y darle más dinámica al fútbol y hacer que se puedan convertir más goles. Es una norma que la IFAB se reúna de manera anual y si va a decidir algún cambio, como por ejemplo el año pasado se ha hecho con el VAR, durante una fase previa en varios torneos de la FIFA ya se va haciendo una práctica de lo que va a sugerir como un cambio importante en las reglas. La FIFA busca, como les decía, darle dinámica y hacer que se puedan convertir más goles. Y recibe sugerencias o consultas de las diferentes asociaciones nacionales
o de nuestra federación. Si la Federación Boliviana de Fútbol dice, ¿por qué no suprimimos el fuera de juego? Le envía una nota a la FIFA y la IFAB en su reunión anual analiza si esta sugerencia es tomada en cuenta o no para modificar las reglas de juego para el próximo año. Bueno, con eso terminaríamos el ciclo de preguntas para nuestros dos profesionales que estuvieron presentes el día de hoy. Le paso. Bien, quiero agradecer a los dos participantes, al profesor Marcelo Ortubé y al doctor Javier Fuentes por tan brillante exposición. Voy a dar paso al doctor Fuentes para que pueda despedirse de los participantes y de nuestro programa. Muchas gracias a la Universidad de San Andrés, al doctor Rolando Paz, a todos los miembros que nos han invitado, Miguel, al licenciado Huanca, Darling, Marcelo Ortubé, hemos tenido la oportunidad de trabajar, y gracias a todos ustedes por ampliar un poco la base de conocimientos que tenemos, socializar un poco los conocimientos, mejorar un poco las actitudes que lleva nuestro pueblo. Un agradecimiento total a la UMSA, es nuestra casa madre, entonces para nosotros es un orgullo participar como ponentes en estas charlas virtuales, en estas sesiones virtuales, ¿no? Entonces, como de costumbre, estoy presto para poder colaborar en cualquier momento. Seguramente no es la primera ni la última ocasión que estamos presentes. Y muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Fuentes. Paso al profesor Marcelo Ortubé para que pueda despedirse del seminario, por favor. Así estoy habilitado. Doctor Paz, agradecerle por la invitación a las autoridades que nos han invitado a un poquito socializar el tema que en cada uno de su campo le apasiona, y tenemos un poquito de experiencia. También quiero pedir las disculpas por algunos errores ortográficos que hemos podido ver en la presentación, debido a que poquito antes de que empecemos la charla recién había recibido el trabajo, porque había pedido que lo hagan con la edición y no pude darme una revisión del material. De todas maneras, estoy presto para poder cooperar en lo que ustedes consideren necesario. Un saludo también para el doctor Fuentes, reiterarle mis agradecimientos al doctor Paz y a las autoridades de la universidad, agradecerles a quienes han estado presentes en estas disertaciones. Creo que el fútbol y el deporte en general son una pasión, y bueno, si en algo podemos apoyar para que esta actividad deportiva continúe y que siga siendo la pasión de las personas, estamos pues a las órdenes. Reciban fuertes abrazos, mis agradecimientos, y les reitero una vez más, estamos a las órdenes de ustedes cuando así lo soliciten. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Marcelo Ortubé. Con esto prácticamente hemos concluido el seminario de doping, las nuevas modificaciones a las reglas del fútbol. Queremos agradecer a todos los participantes. Agradecerles a todos por su asistencia. Damos paso a nuestro jefe de sección para que pueda despedirse, licenciado Huanca. Gracias por su participación, a nuestros expositores, flamantes expositores, muy buenísimas las charlas que nos han dado. A todos los participantes, agradecerles por su presencia. Ya es el cuarto seminario que estamos realizando. Muchas gracias por su paciencia, por pequeños detalles que a veces no salen muy bien, pero los estamos puliendo siempre.